del Banco Nación y el dólar turista en los 1.508 pesos. Vamos a hablar con el presidente de Carvap, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires, La Pampa, Horacio Salaverry. Gracias por atendernos. ¿Cómo va aquí en Uriama? ¿Qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. A ver, teniendo en cuenta, recién repasaba los números del mercado a esta hora, ¿cómo están viendo ustedes la situación? Una semana compleja la semana pasada, un poco más quieta esta semana como resultado de las últimas medidas del gobierno nacional. No, la situación respecto de la paridad de la situación cambiaria y básicamente que tiene que, ¿no? Es una cuestión que siempre incide sobre todo lo que es la conversación agrícola, básicamente, ¿no es cierto? Porque lo estamos viendo en estos momentos que se ha ampliado la brecha cambiaria y es algo que al sector lo ha perjudicado siempre. Nosotros entendíamos que siempre la menor brecha cambiaria era lo que mejor beneficia o lo que de alguna manera vemos como un tipo de cambio único en su momento. En estos momentos estamos viendo que ha habido de alguna manera una estabilidad en la macroeconomía, en las variables económicas, un proceso de regulación importante, pero de alguna manera cuando la brecha se empieza a ampliar, queda cierto ruido dentro de la producción agropecuaria por esta idea muchas veces de que una cantidad de insumos se empiezan a trabajar a través del dólar blue o en dólar intermedio y no básicamente con el dólar que trabajamos nosotros a través de la producción, ¿no? Ujú. ¿En qué situación se encuentran ustedes respecto de lo que es la liquidación, esperando todavía un dólar exportador más competitivo o que de alguna manera los beneficie? Bueno, a ver, en esto tenemos que ser muy claros porque por ahí no se informa demasiado bien o se entiende mal. En realidad la liquidación de divisas que ha habido ha sido la misma liquidación de divisa promedio de los años anteriores, porque el productor tiene en su producto la reserva de valor y esa reserva de valor la va a mantener en el tiempo necesariamente porque es el instrumento que le permite manejarse dónde y cuándo. Mm. Básicamente cuando viene la siembra de la cosecha gruesa, donde hay una cantidad de compromisos a cumplir, insumos a comprar, ¿no es cierto? Una cantidad de gastos que muchas veces los mismos están relacionados con el precio que tiene la oleaginosa o el cereal en ese momento y con la paridad cambiaria de ese momento. Por eso el productor trata de tener reservas de valor que lo hacen la tenencia de su producto. De todas maneras, la liquidación ha sido una liquidación razonable, inclusive en mayo tuvo un pico respecto de años anteriores, así que creo que estamos en la misma decisión empresaria que ha tenido siempre. Ahora, si uno tiene un precio internacional en caída, como está la soja hoy, y tiene un tipo de cambio que ya se ha establecido con una devaluación del 2% mensual, ha habido un incremento de insumos y arriba de eso, digamos, lo único que queda por ver es la situación de que hace a la situación impositiva. Y Ujú. estamos esperando novedades respecto a ese aspecto. Me refiero claramente a lo que son las retenciones. Hoy un producto como la soja no puede mantener más, dado los precios internacionales y la paridad cambiaria, una presión tributaria del 33% sobre el precio, ¿no? Ujú. Salaverry, ¿qué esperan ustedes qué podría llegar a ser el gobierno hoy como para que ustedes tengan un mejor escenario de aquí a fin de año? Yo creo que hay que establecer pautas de tipo, en estos momentos, básicamente, si no es una cuestión cambiaria que se vaya el gobierno a abordar de distinta manera, que parecería que no va a ser así, creo que tenemos que abordar un tema claramente que es un tema impositivo. Mm. En el tema impositivo tenemos que tener una visión a largo plazo respecto de lo que son las cuestiones de las retenciones, que básicamente, vuelvo a insistir, en base a los precios internacionales y la paridad cambiaria, se hace insoportable el mantenimiento hacia adelante de esto. Entonces creo que hay que dar un escenario más allá de las promesas del presidente, de la situación que ha planteado, la cual reconocemos y debemos entender que se van a cumplir. Creo que debería haber dentro de esto unas medidas más claras que den un escenario más previsible para tratar de salir de lo que hoy estamos, de últimos 10 años, con un amesetamiento en lo que es la producción. Y cuando hablamos de que se ameseta la producción agropecuaria, se ameseta el ingreso de dólares al país. Yo creo que en un país donde está ávido de dólares y necesita dólares, es necesario dar previsibilidad para que la inversión aumente
y haya un flujo de divisas mayor para el año que viene, ¿no? Ujú, ujú. ¿Ven unidad de criterios en el pensamiento del presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, o ven mucho ruido interno? Ha aparecido un poco de ruido interno ahora, pero creo que me parece que las manifestaciones que ha hecho el presidente respecto del ministro daría a entender que cuenta con todo su apoyo, ¿no? Más allá que empieza, como se dice en el campo, empieza tan conversado el tema respecto de lo que es el anclaje del tipo de cambio, ¿no? El anclaje cambiario, que es lo que se llama más allá del anclaje monetario, ¿no? Ujú, Entonces, empieza a ser un poquito conversado, que ha generado cierta situación, y vuelvo a insistir, esta situación de despegue de alguna manera de la brecha cambiaria que empieza a preocupar al sector. ujú. Salaberry, gracias por este contacto. Ha sido un placer, que tengan buen día. Adiós, buenos días. Hacemos una pequeña pausa en Canal E, ya venimos, no se vayan.